Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy su hermano Lupo Digubio y estoy aquí trayéndoles la segunda parte de esta reflexión sobre la constitución dogmática de Iberum del Concilio Vaticano II y mostrando cómo, ya mencionaba un poco en la primera parte de esta explicación, las ideologías de ruptura chocan con esta constitución dogmática de maneras muy interesantes y a veces poco conocidas. No cabe duda de que vivimos un siglo convulso, una época muy convulsa desde un tiempo ya hacia el presente, donde crece este sentir de la posverdad, donde la verdad objetiva o la verdad institucional o distintos aspectos que abonan en ello, se rompe para dar paso a la opinión, donde la opinión, muchas veces basada en el sentimiento, en la ideología propia, suplanta la verdad objetiva y se convierte en la verdad. Entonces ya no importa tanto la búsqueda de la verdad, sino la búsqueda del lugar donde yo coincida. Esto se refleja muy bien en el mundo contemporáneo, donde hablar ya de una verdad no es aceptable para el mundo posmoderno. El problema es que la iglesia defiende la verdad, no una verdad entre muchas, como un cierto relativismo, sino defiende la verdad revelada en nuestro Señor Jesucristo. Una verdad que trasciende la cultura, una verdad que se encarna en una persona que es el principio fundante de todo cuanto existe, el principio del ser, Dios mismo, revelado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, había mencionado que existen existen muchas más, ya lo había dicho, pero dos principales o dos más visibles corrientes de ruptura. Una de ellas es un tradicionalismo de ruptura y otro es un progresismo de ruptura. Quiero enfocarme más específicamente en el progresismo de ruptura porque el progresismo de ruptura aún guarda ciertos resabios que no han sido totalmente erradicados de la iglesia de los errores del modernismo. Y uno de ellos es precisamente el negar que Dios intervenga en la historia. Prácticamente se empieza a negar en los hechos, fácticamente, la autoridad de la revelación, para sustituirla por las conclusiones culturales contemporáneas. Es decir, al final del día, la cultura es la expresión más autoritativa de lo que debemos hacer como seres humanos. Si es necesario resignificar o de plano dejar de lado la autoridad de la revelación, tal cual lo ha entendido la iglesia, se deja de lado. Por supuesto, se seguirá conservando, pero ya con otro sentido, con otro significado. En ese mismo sentido, también se habla de la evolución del dogma, es decir, el dogma en una época cambia el sentimiento religioso, cambia la cultura, por lo tanto, ese dogma deja de ser significativo y habrá que replantearlo. Una evolución es dejar de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Esto en la iglesia no es aceptable. Esto en la iglesia está condenado directamente. Lo que sucede en la iglesia, lo habíamos visto también en la sesión pasada, es un desarrollo coherente de las verdades de fe, comprensión, desarrollo en la comprensión de la verdad de fe, en cuanto el Espíritu Santo nos va guiando a la verdad plena. Y esto se desarrolla tanto en la vida personal, a lo largo de toda la vida, pero también a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia en la iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy. El día de hoy vamos a hablar de el segundo capítulo de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que es muy, muy importante ponerle mucha atención. Sobre todo porque hoy el mismo concepto de tradición es sobreutilizado en un sentido no correcto y usurpado para defender posturas ideológicas, tanto de un lado como del otro.
Y esto es importante que como católicos entendamos el punto real. Sigo invitándolos a que este ejercicio los motive a leer los documentos del Vaticano II y dejemos los mitos que muchos hermanos en la fe, incluso muchos ministros consagrados en la fe, eh, se han dejado ideologizar y atacan el concilio, ya sea rechazándolo, ya sea tergiversándolo y rompiendo con su letra, trayendo una adulteración que puede ser muchas veces hasta grotesca, pero amparándose en que es en un espíritu conciliar que sabrá Dios que entiendan ellos qué significa, pero una cosa es cierta. Si tú confrontas eso que dicen que se deriva del concilio con la letra del concilio, es irreconciliable. Por lo tanto, también es una ruptura. Y en medio de todo el magisterio de la iglesia, que enseña que no está correcta ninguna de las dos actitudes, ni la primera de este que he llamado tradirupturismo, ni de la que nos ocupa ahora con mayor intensidad, que es el progrerrupturismo. Ambas son expresiones de una falsa fidelidad a las verdades de fe católica y una tergiversación del último concilio ecuménico que hemos tenido. Bien, vamos a meditar entonces el capítulo 2 de Dei Verbum, haciendo nada más una última acotación. Esta pretende ser una invitación sencilla, una reflexión sencilla sobre los textos del concilio, que pretende de buena voluntad ayudarnos a todos a meternos a conocerlo y ser fiel a lo que la iglesia en su magisterio nos enseña. Por supuesto, puedo errar en mi interpretación. Si cometo un error, pido de antemano disculpas y aclaro de antemano que la palabra última, el auténtico intérprete de los textos, el intérprete final de los textos del concilio, es el magisterio vivo de la iglesia. Y por lo tanto, siempre debes acudir al magisterio vivo de la iglesia. Nadie está por encima de ellos, aunque hoy muchos pretendan usurparlos. Entonces hay que tener cuidado. Y cuando digo magisterio vivo de la iglesia, hablo del Papa reinante hoy. El Papa reinante hoy es Papa Francisco y todos los obispos, el episcopado universal en comunión con él, que ellos son garantes de la fe católica, son los garantes. Y su autoridad no puede ser menospreciada en ningún sentido. Incluso si yo entrara en conflicto con la interpretación que el magisterio me da de algún tema, yo debo tratar de resolverla sin motivar aversión pública, sin motivar rebelión, sin motivar campañas de desprestigio contra el magisterio de la iglesia. Esta actitud no es católica. Pero eso es parte de otro tema que en algún momento abordaremos. Les voy indicando algún texto que les podría servir para eso. La declaración Donum Veritatis del entonces cardenal Ratzinger como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuando habla de la vocación eclesial del teólogo. Ahí se habla del disenso. Y claro que puede existir el disenso en la iglesia en materias opinables, pero dentro del marco de la obediencia. Nunca por tu cuenta, ni armando grillas políticas, ni armando campañas masivas de desprestigio para tratar de ganar adeptos como si fuera un choque político. Esto, si alguien hace esto, está siendo utilizado y está siendo engañado. Mucho cuidado porque esto es muy común en redes sociales. Muy común. Campañas de desprestigio contra el Papa, contra el magisterio de la iglesia, crecen a borbotones al punto de que han llegado a convencer a algunos hermanos de que el magisterio es traidor, de que la iglesia, el magisterio hoy no es confiable, de que ya no debemos escucharlo y se acepta a cualquier profeta de bolsillo que se vuelve famoso en redes solo porque habla lo que nadie se atreve a hablar. Bueno, según eso, lo que nadie se atreve a hablar. Cuando no se dan cuenta que despotricar contra el magisterio es facilísimo, no ocupas ningún valor para hacer eso, no necesitas ningún valor para hacer eso. Al final es propaganda. Valor es confiar en las promesas de Cristo, vivir unido en obediencia al magisterio y luchar por mis perplejidades personales que yo pueda tener. Si yo tengo alguna perplejidad personal que no puedo conciliar, debo ponerme en oración, buscar resolverla y dialogar con la iglesia, pero jamás ser aquel que termina destruyendo la obra. Esto no es de Dios. Simplemente para un católico no es de Dios.
Pero bien, comencemos. Capítulo 2, transmisión de la revelación divina. Los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio. Les estoy transmitiendo el texto que está en la página vatican.va, donde puedes tú leerlo con calma en tu propio idioma, de manera gratuita y con mucho provecho para tu formación católica. Numeral 7. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, prometido antes por los profetas, lo completó él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente, tanto por los apóstoles que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que, bajo la inspiración del mismo Espíritu, escribieron el mensaje de la salvación. Más para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe hasta que le sea concedido el verlo cara a cara, tal como es. Confrontada con 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Muy bien, empezamos con este plan de Dios. Dios se revela, es cierto, Dios interviene en la historia y se revela, pero lo que Él nos ha mostrado, que nos dice que es enseñanza, instituciones y todo que se nos ha revelado en forma plena en la persona de Jesucristo, Dios ha dispuesto que sea transmitido íntegramente a todas las generaciones. Esto es algo bien, bien importante. Por eso decimos que la iglesia es indefectible en la fe, porque el mensaje que recibieron los apóstoles y que se recibió previo a Jesucristo por parte de los profetas hasta Cristo que lleva a su plenitud, y de ahí entonces los apóstoles por los obispos, es decir, el magisterio de la iglesia, nos tiene que llegar íntegro. Y esta verdad de fe no puede ser desdeñada, porque si la iglesia no es indefectible en la fe, entonces yo no tendría ninguna posibilidad de saber si el mensaje que hoy estoy recibiendo de la iglesia sea el mismo que el que dio Cristo. ¿Cómo podría saberlo si yo no fui testigo? Eso pasó hace 2000 años. Yo no soy testigo. Nadie que es de esta generación que estamos vivos en la tierra fuimos testigos. Jamás. Nos separan prácticamente, por así decirlo, 2000 años de historia. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi certeza de que la enseñanza que recibo hoy es exactamente la misma que se recibió desde el acontecimiento original de Jesucristo? Y esto es una verdad de fe. Y por eso la iglesia es indefectible en la fe. La iglesia siempre enseña íntegramente lo recibido. Claro, ya lo habíamos visto en la parte 1 de esta enseñanza, de esta catequesis, ya habíamos visto que el Espíritu Santo nos hace profundizar. Entonces la iglesia va profundizando. Tenemos en esencia las mismas verdades que en un principio, pero en 2000 años, por la asistencia del Espíritu Santo, las hemos ido profundizando y esto va a continuar después de nosotros por los siglos, milenios, lo que tenga que pasar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta profundización de las verdades de fe continúa. Jamás es estática, pero también jamás rompe con lo esencial. Les decía hace un momento, la comprensión profundiza, desarrolla, pero no
no evoluciona en el sentido de la ruptura, como lo tomaría, por ejemplo, los errores del modernismo. Como quiera que sea, no es estática. No es estática, ni es absolutamente novedosa tampoco, como si no existiera nada del pasado, no. Es como una semilla de un árbol que al principio es una semilla, después es una plantita, va creciendo, como la parábola de Jesús. Dice, el reino de Dios es parecido a una semilla de un grano de mostaza, que al principio es el más pequeño de todo, pero cuando crece es tan grande que hasta las aves hacen sus nidos entre sus ramas. Y sin embargo es el mismo árbol, es la misma iglesia, pero va avanzando, va avanzando. Punto clave de este punto, los apóstoles sucesores son los heraldos del evangelio, los encargados de transmitir el evangelio de forma íntegra por asistencia de Dios mismo. Recuerden, en la iglesia, Dios es garante último de su fidelidad en cuanto a la verdad que transmite. Y esta intervención es a pesar de nosotros, que somos hombres débiles y pecadores. Eso es innegable. Sin embargo, la iglesia no es una institución meramente humana que se tenga que reducir a eso. Muy bien, continuemos leyendo. La sagrada tradición, numeral 8. Así pues, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito, y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma, la iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón, y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia, creyente y orante. Por esta tradición, conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Y de esta forma, Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo. Y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la iglesia y por ella en el mundo, va conduciendo a los creyentes a la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Confrontar con Colosenses capítulo 3, versículo 16. Es interesante cómo Dei Verbum en su numeral 8 nos plantea en esencia que la tradición es la palabra de Dios, que transmite la iglesia, todo lo que transmite la iglesia, y que en un principio fue de forma oral. Y una parte se puso por el escrito, dando origen a lo que conocemos hoy como los libros inspirados, la Biblia. Pero todo esto es la tradición por escrito, tradición oral, y que tiene que ser transmitida por la iglesia, por los sucesores de los apóstoles, donde todo el pueblo de Dios progresa en ella, la va profundizando, va siendo guiado por el Espíritu Santo hacia la plenitud de la verdad, cada vez más tendiendo hacia ella. Y bueno, esto es importante conocerlo, sobre todo porque
muchas veces este sentido de tradición es, valga la redundancia, es traicionado. Y volvemos a las ideologías de ruptura, queridos hermanos. Por ejemplo, es muy interesante ver un ejemplo concreto histórico que se dio a partir del Vaticano II. Un sector de la iglesia dijo que el Vaticano II era una ruptura con la tradición. Por lo tanto, lo que surgió a partir del Vaticano II es una desviación que habría generado una para-iglesia falsa. Entre ellos hay muchos exponentes históricos que decían que, o tenían un concepto de tradición más bien estático. Eso es totalmente falso. En el momento en que tú la tradición la haces estática, la matas, porque no es este el sentido de la tradición. Y por otro lado, también hablaban de la tradición en el sentido de que había un corte, es decir, a partir del Vaticano II importaba, antes del Vaticano II ya no importa nada, como un volver a empezar de cero, rupturas progresistas. Estas dos posturas están profundamente equivocadas y ambas tienen vicios profundos de lo que es la tradición de la iglesia. Y a veces el pueblo de Dios no está en las mejores condiciones de detectar la trampa, porque se camuflan y se pintan ambas de catolicismo auténtico. Tanto el tradirrupturismo como el progrerrupturismo se presentan a sí mismos como las legítimas y verdaderas expresiones de la fe católica, en contraposición con un magisterio que ambos acusan de traidor, unos por un lado de traidor, en otro sentido pues de arcaico, integrista y superado. Es decir, ya no es confiable, ya sea por traición, ya sea porque ya no expresa la verdad que tenemos enfrente, sino ideas preconcebidas sin valor. Y esto es algo que Dei Verbum condena indirectamente, por supuesto, porque no va directo a la condena, pero en su enseñanza, en su doctrina, desnuda estos errores. Desnuda estos errores. Es evidente que muchos de los detractores del Concilio Vaticano II no han leído, no conocen o han sido muy deshonestos con las constituciones dogmáticas o han sido leídas atravesadas por un sesgo transversal que no les permite descubrir en ella su riqueza, y este sesgo coincide con un rechazo al magisterio, por supuesto. En el fondo, el enemigo de ambos es el magisterio. Y eso se manifiesta cada vez más. Muy bien, vamos a seguir leyendo ahora este punto, número 9, mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Dice el número 9. Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que, con la luz del Espíritu de la verdad, la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas en un mismo espíritu de piedad. Interesante. Antes se hablaba de dos fuentes. Esto en el Vaticano II ya no se habla de dos fuentes porque el Espíritu Santo nos enseña que al final tienen a Dios como fuente única. La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura tienen una fuente única. Incluso podríamos decir que la gran tradición de la Iglesia llega hacia nosotros de manera escrita, la Sagrada Escritura, o de manera oral a través del magisterio de la Iglesia que nos transmite todo lo que es la Iglesia a cada generación a lo largo y devenir de los siglos. Aquí voy a mencionar una parte bien interesante. Cuando dice que esto se transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles,
hayos confiado por Cristo Señor y por el Espíritu Santo para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. Es decir, toda la gran tradición de la iglesia, la tradición apostólica, llega hacia nosotros por los sucesores de los apóstoles. Esto es el magisterio de la iglesia. Volvemos a lo mismo. El magisterio de la iglesia es el garante de que nosotros recibimos íntegramente lo que ha sido revelado, lo que la iglesia es. Por eso, vuelvo a citar la escritura, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y aquí viene un punto importante, sobre todo hoy en día, cuando se busca desacreditar al magisterio de la iglesia. Con esta, digamos, propaganda de que hoy, por lo menos hoy, no es confiable. Y bueno, aquí hay un punto importante, porque si hoy no es confiable, siendo Dios su garante, si hoy no es confiable, ayer tampoco lo fue. Este es el problema que no todos alcanzan a ver. Si hoy el magisterio de la iglesia no es confiable, pues no lo fue ayer. Si no lo fue ayer, no lo fue nunca. No lo fue nunca. Y esto es una verdad de fe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice o se presta uno a propagar, porque no existe plena conciencia de lo que implica. Yo estoy seguro que muchos hermanos que difunden esto no se dan cuenta de lo que en el fondo significan sus palabras. No lo saben. Espero que acercarse a estos documentos les ayude a darse cuenta del error que se camufla de celo católico por la verdad, cuando en el fondo es una trampa, y una trampa muy peligrosa, que abona a las ideologías de ruptura. Muy bien, continuemos. El último numeral de este capítulo, relación de una y otra con toda la iglesia y con el magisterio. Numeral 10. La sagrada tradición, pues, y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que se propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Qué interesante está este numeral 10. Primero, hace este énfasis en que es los pastores, el magisterio de la iglesia, quienes van a transmitir esto, bueno, junto con todo el pueblo de Dios, en la medida en que yo como fiel creo, vivo mi fe, de alguna manera la manifiesto también al mundo, y de alguna manera también la transmito al mundo, ¿de acuerdo? Todo católico lo hace desde el nivel personal, familiar, etcétera. Pero el oficio, la misión, la potestad de interpretar auténticamente la palabra de Dios, y ya hemos visto que la palabra de Dios, ya sea escrito, la Biblia, o oral, la tradición, es dado al magisterio vivo. ¿Por qué hablo mucho del magisterio vivo? Porque existe la tendencia a citar documentos magisteriales
incluso del pasado, declaraciones, encíclicas, etcétera, del pasado. Y quererlos y han querido contraponerlos contra el magisterio vivo de la iglesia, interpretándolos en un sentido de ruptura, cuando esto es equivocado, es erróneo, es un error. Los documentos del magisterio son interpretados por el magisterio vivo de la iglesia, incluso los papas del pasado. Sus documentos son interpretados por el magisterio vivo de la iglesia, que es el magisterio presente, el papa reinante. Y no podemos desconfiar del magisterio de la iglesia. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo una perplejidad personal con un punto que no puedo conciliar, es un problema mío. De entrada es un problema personal mío. O de grupo. Un grupo puede caer en ese problema. O de conferencia episcopal, ¿qué importa? Que tan grande sea. Pero es un problema personal. O un problema que no es universal. ¿Quién es el encargado al final? Es el magisterio vivo, que es primeramente el Santo Padre, el Papa. Y los obispos que ejercen legítimamente su potestad, pero en unión con ello, como nos enseña Lumen Gentium. El colegio tiene toda su potestad de ejercicio, pero siempre unido a la cabeza del colegio, nunca contra la cabeza o fuera de la cabeza del colegio, nunca contra el Papa. Por eso, un error tremendo que se puede llegar a cometer es cuando se dice es que tal obispo está diciendo la verdad, tal presbítero está diciendo la verdad, tal youtuber está diciendo la verdad. Sí, ¿y quién es? Está en contra del magisterio. Bueno, pues no es un acto magisterial. Podrá ser muy obispo, podrá ser muy cardenal, podrá ser muy presbítero, podrá ser un excelente narrador youtubero, excelente, muy bien, con enormes capacidades para la retórica, pero al final son opiniones personales. No tiene mayor peso que eso. Y muy presumiblemente, pues, erradas. Eso es algo que hay que dejar en evidencia aquí. El segundo párrafo también es muy, perdón, el último párrafo de este numeral también es muy interesante, porque nos dice que no podemos separar lo que Dios ha unido. Y muchos de los errores de las herejías de la historia y hoy tienen que ver con este último párrafo. Nos dice, es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro. A ver, ¿qué hizo el protestantismo? Separó la Sagrada Escritura y mandó al diablo la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué hace el tradirrupturismo? Bueno, toma la Sagrada Tradición y desecha al magisterio de la Iglesia. Equivocado, es errado. Muchos sedevacantistas cometen este error profundamente garrafal y se vuelven seguidores de sus propias ideas. Se encumbran a sí mismos porque no tienen magisterio que les interprete. No tienen ni siquiera Pedro que los confirme en la fe, pobrecitos. Están solos, abandonados a su opinión. En el mundo de las opiniones personales, cada quien opinará una cosa, otro opinará otra. Eso es un protestantismo 2.0. ¿Qué va a ser eso? ¿Y el progresismo qué hace? Bueno, el progresismo pretende agarrar el magisterio de la iglesia, nos vamos a enseñar, pero desligado de la tradición y la escritura. Bueno, bonita cosa. O sea, termina siendo eso también, error garrafal. Y entonces este pretendido magisterio, como ya no tiene de referencia la tradición y la Sagrada Escritura, tomará sus directivas de la cultura del tiempo. Ahí tenemos el gran debate en Alemania, en la moral sexual cristiana y en tantas otras cosas. Al final, pretenden ejercer magisterio sin la tradición, sin la escritura, porque, bueno, muchos en el caso de la escritura ya ni siquiera, o la tradición ya no le dan un valor de peso. Vean cómo los errores de todas estas ideologías actuales son combatidos por el Vaticano II. Caray, el Vaticano II fue una respuesta a esto que no empezó ahorita. El problema del modernismo y de los ciertos integrismos de ruptura ya existían antes del Vaticano II. Y las constituciones dogmáticas están dando respuesta. Entonces, si alguien te dice, yo la tradición y descarto al magisterio, error. Yo la Sagrada Escritura y descarto al magisterio, error. Yo el magisterio, pero descarto a la tradición y a la Sagrada Escritura, error. No. No separes
Lo que Dios ha unido, si tú lo separas, pues ya te perdiste. Este párrafo hay que, para muchos, no sé, imprimirlo, enmarcarlo y ponerlo ahí, pegarlo en una pared en lugar donde tú hagas oración o donde lo estés viendo todos los días, ¿no? La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Si tú separas estos tres elementos, los traicionas a todos. A todos. Por eso, ni el tradirrupturista representa la tradición, ni el protestantismo representa la escritura, y un pretendido magisterio, entre comillas, que desecha la escritura y la tradición, se representa como magisterio puras mentiras. No, eso no tiene consistencia, es una traición al mensaje de Cristo. Y esto lo deja muy claro en este numeral, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Muy bien, hermanos, pues aquí un pequeño acercamiento sencillo para que ustedes puedan ir conociendo este documento. Finalmente, he preparado algo que tal vez les pueda ser de mucha utilidad. Tiene que ver para comprender un poquito, ayudar a los hermanos a comprender un poquito lo que es propiamente la tradición, cómo entender la tradición, ya que todo el mundo habla de tradición y es que rompe la tradición, pero a veces no hay ideas claras de qué es tradición. Entonces, me permito compartirles esta pequeña diapositiva que he preparado, muy sencilla, solo tiene una lámina aparte del título, donde habla de la tradición apostólica, cómo entender mejor la tradición. Porque yo, al entender sus componentes, podré distinguir más fácilmente lo que es tradición apostólica, lo que es la tradición propiamente y lo que son tradiciones. Porque ahora, al confundirlas, cuando se deja una tradición, que es algo cultural, ahorita lo vamos a ver, se cree que se renunció. O sea, que la tradición es usar velo, la tradición es una liturgia, la tradición es un cierto idioma litúrgico. Vamos a ver. Veamos esta diapositiva. Aquí tenemos, voy a mover un poco esto, cuatro términos muy sencillos que nos van a ayudar a entender esto. Empezamos con la tradición. Se puede, digamos, descomponer en estos 4 elementos. Traditum. ¿Qué es un traditum? Hay que entenderlo, los contenidos de la tradición apostólica, todo lo que se nos fue revelado, lo que se nos fue dado por Dios. Por lo tanto, los traditum son la palabra de Dios, que es escrita u oral, ya sea Sagrada Escritura, tradición apostólica, los contenidos. Todo lo que es de institución divina, los sacramentos, la iglesia, toda la iglesia que se transmite, las verdades de fe que la iglesia ha determinado, por ejemplo, los dogmas, o aquellas proposiciones que son infaliblemente contrarias al depósito de la fe, que serán los anatemas, por ejemplo. Todo esto es el traditum, los contenidos de la tradición apostólica que existen en la iglesia y que en su profundización va progresando la iglesia. También veremos el segundo elemento, que son los tradens, el tradens. El tradens es el que transmite los traditums, es decir, el magisterio vivo de la iglesia bajo la perenne asistencia del Espíritu Santo. Esto es primeramente el Papa reinante y el episcopado universal unido a la cabeza del colegio apostólico. Es decir, es el magisterio, es el Papa, el magisterio de la iglesia. Es el tradens, es el que tiene la potestad divina, la legitimidad, es el único, de hecho, intérprete auténtico de la transmisión e interpretación del traditum, y es el encargado de transmitir a toda la iglesia, todas las generaciones. La traditio. La traditio es propiamente la tradición, como se entiende normalmente. La traditio es el acto mismo de transmitir. El que transmite la traditio es la interacción entre el tradens y el traditum.
Cuando el tradens transmite un traditum, perdón, se da la traditio. La tradición, la transmisión, que se va en el tiempo, a través de los siglos, llevando a todas las generaciones las verdades de Dios. Entonces, cuando hablamos previamente de la tradición, hablamos entonces de esto, de cómo la iglesia transmite los contenidos. Por eso no puede ser estático jamás, porque la tradición es un acto vivo de continua transmisión de las verdades de Cristo, que las iglesias, la profundización que va logrando como cierto estadio de profundización, la va incorporando al traditum y se va transmitiendo. Pero hay un cuarto elemento que son las tradiciones. Y aquí es donde hay mucha confusión en algunos hermanos, porque confunden tradiciones con la tradición o la tradición. ¿Qué son las tradiciones? Son las diversas expresiones del pueblo de Dios, según su cultura y contexto social e histórico, en los cuales se expresa o explican los traditums, así como las relaciones que como pueblo se tiene con ellos. Son, por ejemplo, las liturgias, las teologías, las devociones, el arte, la arquitectura, etc. Las diversas tradiciones son, por su naturaleza, abiertas al desarrollo, cambio, modificación y demás, siempre bajo la guía del magisterio de la iglesia. Es decir, es como el pueblo de Dios decide expresar las verdades de fe, los traditums recibidos. Y son de obra, si bien retoman los traditums y se inspiran en los traditums, es de obra humana. Es el hombre el que los construye, las tradiciones. Son construidas por el hombre para expresar los misterios de la fe, etc. Y estas tradiciones, no es bueno confundirlas ni con los traditums ni con la tradición, porque después, cuando una tradición es dejada o modificada por la iglesia, muchos hermanos creen que se atacó la tradición. Esto es el error, por ejemplo, de algunos que dicen que con la reforma litúrgica se destruyó la tradición de la iglesia, porque la tradición de la iglesia era la liturgia, propiamente todos los aspectos de la liturgia tridentina. Y esto no es así. No quiere decir esto que las tradiciones no tengan valores enormes, por supuesto que sí. Muchas de ellas son valores tremendos, pero cada cosa en su lugar. Y es el Papa, por ejemplo, el Papa quien tiene la suprema autoridad, legítima autoridad, para hacer los cambios que considere pertinentes según la Iglesia, según los tiempos. Y más aún, porque la última reforma litúrgica no fue un capricho del Papa Pablo VI, fue pedida por un concilio ecuménico. Entonces, la iglesia misma, entendido de ese sentido, pidió la reforma litúrgica. Fue la iglesia la que lo pidió. No es un capricho de un papa, no es un capricho de nadie más. Espero que te ayude. Es algo muy sencillo, pero te puede dar ideas claras para entender de qué hablamos cuando hablamos de la tradición. Y no confundamos peras con manzanas, ni demos a todo su justa medida. Espero que esto te haya servido y seguiremos en este diálogo de ir conociendo mejor nuestra fe. Yo soy Lupo de Gobio, tu hermano. Te pido que si crees que esta información le puede ayudar a alguien, me ayudes compartiéndola de todos los medios posibles. Puedes descargar el video, puedes compartirlo, haz lo que quieras. Que llegue a la mayor número de gente es lo mejor. Es lo que te pido. Y dejo en última instancia la autoridad al magisterio. Como te dije desde un principio, si en algo en esta explicación pudiera haber cometido un error, pues es un error mío. En tal caso, hay que seguir siempre al magisterio de la iglesia y acudir directamente a los documentos. Siempre ve a los documentos oficiales. Siempre léelos en comunión con el Santo Padre. No lo leas en claves rupturistas. Y si tienes algún problema donde tú no puedes entender algo, confíalo a la iglesia, haz oración y inicia el camino de diálogo con ellos directamente sin hacer escándalo ni propagandas que
que destruyen y no edifican nada. Ni eres profeta al hacer eso, ni no estás haciendo nada bien. Y esto es algo que tenemos que ir comprendiendo poco a poco. A mí también me costó comprenderlo, pero vamos dando pasos en ese sentido. Hermano, pues te agradezco tu atención. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego.